Volvemos a la noticia del día, la muerte del narcotraficante Pablo Escobar. Pablo Escobar, abatido hoy en Medellín por el bloque de búsqueda, ocultaba su rostro tras espesa barba. Se hallaba en una casa de 3 pisos cerca del estadio Atanasio Girardot y... Pablo Escobar era el líder del cartel de Medellín en Colombia y era uno de los criminales más ricos de la historia, siendo también el mayor fabricante y distribuidor de cocaína del mundo, responsable entonces de hasta el 80% del comercio global de esa droga y el 60% del mercado ilícito de la misma en Estados Unidos. Fue una persona egoísta y despiadada que asesinó y atemorizó ciudades enteras. Quizás pienses que desear hacerle frente al gobierno de un país y declarar la guerra a todo un estado puede ser algo que solo sucede en películas, pero Escobar tenía el poder suficiente para eso y no dudó en hacerlo. ¿Quieres saber cómo terminó su historia? Quédate con nosotros hasta el final de este video. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal Narcocrímenes y dar clic a la campanita de notificaciones para que conozcas las historias de las personas más malvadas de este mundo. ¿Preparado? ¡Comenzamos! Para 1985, el narcotráfico ya estaba en pleno auge y asimismo los carteles de Medellín y Cali dominaban a Colombia, lo que desató una guerra contra el gobierno. Los narcos tenían ejércitos privados, negocios por toda Colombia, grandes extensiones de tierras y el control de mercados como el de las Esmeraldas. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, desmanteló el laboratorio de cocaína más grande del cartel de Medellín, llamado Tranquilandia, y decomisó 30 aviones del mismo grupo. La guerra de los narcos contra el gobierno se tornó violenta y sádica. Tras grandes intentos de negociación y múltiples secuestros y asesinatos selectivos de jueces y funcionarios públicos, en 1989 el cartel de Medellín, con Escobar al mando, declaró la guerra total contra el Estado. Organizó y financió una extensa red de sicarios, leales a su mando, que asesinaron a personalidades claves para la institucionalidad colombiana, como el dirigente liberal Luis Carlos Galán, quien era abogado, periodista, político y economista colombiano. Las encuestas señalaban a Luis Carlos Galán como el más probable vencedor en las elecciones presidenciales colombianas de 1990. Para cerrarle el paso, fue asesinado por medio de un complot entre narcotraficantes, políticos y agentes del Estado. Pablo Escobar crea un odio visceral contra Luis Carlos Galán. Escobar perpetró actos terroristas indiscriminados con el empleo de coches bomba en las principales ciudades del país, que desestabilizaron al mismo y puso a las autoridades de rodillas. Esto lo convirtió en el criminal más buscado del mundo a comienzos de los años de 1990. Con esto logró conseguir la no extradición a cambio de su entrega y sería encarcelado en la catedral por órdenes del mismo Pablo, que más tarde se descubriría que en realidad este lote era parte de su propiedad. De igual forma, antes de que esto se supiera, la prensa avergonzó al gobierno revelando que el narcotraficante, causante de innumerables muertes, vivía una vida llena de lujos dentro de su supuesta cárcel, igual o incluso mejor que antes de ser encerrado. Así que empezaron a hacer los trámites para llevarlo a una cárcel real. Es una casa que se llama La Catedral y entonces le colocan por fuera le colocan una malla electrificada y le meten rejas y es una parodia de cárcel. Pero ya Colombia dice, al menos ya Pablo está ahí. No que el patrón no cumple con la política de sometimiento, el patrón sigue traficando, sigue matando. Fue en ese momento que Pablo Escobar empezaría a cometer los primeros errores que lo llevaron a una atroz muerte: el asesinato de 2 de sus socios y jefes del cartel de Medellín, Gerardo Kiko Moncada y Fernando Galeano, dentro de la catedral. Todo fue por un rumor que llegó a Pablo de que ellos habían estado en una reunión con el cartel de Cali. El patrón toma eso como una tradición muy grande que ellos hayan ido a Cali sin informarle. Claro. En ese momento, la situación económica del cartel no era muy buena. Algunas rutas para el tráfico de drogas se habían caído y estos 2 personajes no estaban cumpliendo con los pagos mensuales, pero ellos no esperaban que saliera a la luz que habían guardado una cantidad de $20 millones en efectivo, por lo que el patrón, Pablo Escobar, decidió robar este dinero y asesinar a sus amigos. Cuando aparecen en la catedral Fernando Galeano y Kiko Moncada,
Ellos llegaron al citófono y me dijo, Pope, súbame rápido. Y ellos eran patrones. Yo le digo al patrón está Kiko y Galeano, que lo suba rápido, súbalos. Hay un camión que bajaba y subía a la catedral, que lo manejaba Limón, Álvaro Jesús Agüelo, que murió con el patrón. Ellos llegaron súper apurados, se sentaron ahí, necesitamos hablar con Pablo. Entonces llamé al patrón, tanta mano, nos sentamos ahí. Yo, no, Pablo, nos quebramos. Y el patrón, ¿qué pasó? No, Pablo, ¿cómo le parece que teníamos un dinero en San Pío y creemos que la gente tuya lo encontró? El patrón me dijo, si lo tiene mi gente no hay ningún problema, te lo devolvemos. Entonces ellos fueron a tocar el tema del dinero, el patrón, no se preocupe, tranquilos. No me manden ningunos 500.000 dólares, no se preocupe que yo me estoy moviendo con mi propio dinero. Porque es que la guerra en contra de la extradición era una sociedad de toda la mafia. Claro, estaban todos. Entonces todos tenían que pagar. Porque el patrón ni estaba colocando su nombre y la organización, y todos tenían que pagar. Y el que no pagaba se moría. Pues ya se habían comprometido. Entonces, como a las 2 horas llega Titi al citófono. Pope, necesito hablar urgentemente con el patrón. El camión no iba a bajar por Titi, Titi era un trabajador. El patrón le pasa por el citófono, entonces Titi le dice, patrón, ¿cómo le parece que nos metimos a una casa en busca de $50.000 y encontramos 23.700.000 dólares? Me dicen que ese dinero es suyo. El patrón dice, no, mijo, ese dinero no es mío. Eso es de Kiko y de Galeano. Si quiere, queden ustedes con todo el dinero y peleen la guerra ustedes con Kiko y Galeano. Y no, o si quiere, man 18 millones de dólares a mí, se quedan con el resto y yo mato a Kiko y a Galeano mañana. Y les prendo una guerra a ellos. Yo no, claro, patrón, de una. Esta actitud a quienes se suponen que eran sus más grandes amigos y compañeros de crimen provocó que el resto del cartel perdiera la confianza en él, por lo que sus otros amigos también le traicionaron y empezaron a hacer negocios con el cartel de Cali, disminuyendo así el ejército que tanto poder le daba Escobar. Ese día se acaba el cartel de Medellín. ¿Por qué? Don Berna viaja a Cali, se entrevista con los 4 grandes de Cali, ya están los castaños, y ahí ya nosotros nos fugamos de la cárcel de la catedral cuando van a intervenir. Y ahí es donde ellos fundan los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Ya fundan los Pepes y ahí es donde viene ya el principio del fin del cartel. Tras los asesinatos de los 2 sicarios, el gobierno ordenó una operación militar para retomar el control y garantizar el traslado de Escobar de la catedral. Pero esta operación desató un motín de los hombres de Escobar y el secuestro de 2 funcionarios públicos, y concluyó con la fuga del narcotraficante el 22 de julio de 1992, muy a pesar de que la guarnición estaba protegida por tropas de la 4ª Brigada del Ejército. Entonces el Estado nos interviene a nosotros. No es que ellos cometen un error, llega el viceministro de Justicia de la República de Colombia y el director de prisiones y ingresan a la cárcel. Y el patrón dijo, si cometen ese error los atrapamos, le echamos mano a los 2, los separamos. Entonces le preguntamos al viceministro de Justicia, ¿a qué vienen? El viceministro de Justicia dice, venimos a cambiar los guardianes de prisiones por soldados, listo. Vamos donde el director de prisiones, ¿a qué viene? Yo, venimos a trasladarlos para la 4ª Brigada, para una guarnición militar. Entonces el patrón dice, esto está muy raro, porque nosotros miramos, teníamos binóculos y veíamos gente muy alta, y en el ejército pues no hay gente tan alta, y vimos fusiles con silenciador, que un silenciador así, y fusiles con silenciador por un traslado. Esta gente viene a matarnos. Entonces sacamos los fusiles de nosotros también. Y nosotros éramos 12 gatos y vencimos el ejército de Colombia. Entonces ya secuestramos a los funcionarios y dijimos que íbamos a negociar. Pero era esperando que llegara la noche porque el patrón sabía que la neblina tapaba esa montaña y quedaban jodidos. Llegamos hasta la malla electrificada, el patrón primero bajó la energía. Llegamos hasta la malla, el patrón me dijo, no, Pope, tumbe los ladrillos. Me senté y llegué, ¡pac! Los 4 los tumbé seco y nos fuimos. Posterior a la fuga, Pablo Escobar, junto a sus pocos compañeros que se fugaron con él, se convirtieron en los hombres más buscados a nivel mundial, ya sea vivos o muertos, y cada uno de ellos tenía un precio por su cabeza. El patrón respondió de la misma manera, ofreciendo dinero por las cabezas de varios funcionarios públicos. Así fue como empezó a sembrar nuevos enemigos, los cuales se aliaron para crear a los Pepes, ya que Pablo se centraba en la guerra contra el Estado y se volvió aún más exigente, aumentando los pagos que debían hacerle sus socios de forma mensual para continuar con la guerra. A quienes no pagaban, los amenazaba o los perseguía, dejando en segundo plano los negocios de narcotráfico. Los familiares de los difuntos Galeano y Moncada, más varios miembros del cartel de Medellín, rencorosos por las acciones de Pablo, decidieron unirse al cartel de Cali. Algunos solo lo hicieron buscando protección y otros lo hicieron buscando venganza.
Así se iniciaron los Pepes, un grupo de enemigos de Pablo que buscaban asesinar a este líder del narcotráfico, fundados por Fidel Castaño, paramilitar colombiano, Carlos Castaño y Diego Murillo Bejarano, siendo financiados principalmente por el Cartel de Cali. Ellos se encargaron de cortar su fuente de financiación y de destruir sus propiedades. Entran los Pepes, conformados por los dos hermanos Rodrigo Orejuela, por Pacho Herrera, por Santa Cruz, conformado por industriales de Medellín, conformado por parte de gente del gobierno, conformado por la DEA, conformado por la CIA, conformado por la familia de los Galeano Berrío, conformado por Don Berna, Carlos Castaño a la cabeza, Fidel Castaño. Son gente que ya nos conocían. Entonces todo eso hizo parte, es una gran mesa del diablo para perseguir a Pablo Escobar. También fueron financiados y apoyados por todos aquellos que estuvieran interesados en la caída del patrón, e incluso se piensa que los Pepes ayudaron con información y trabajaron en conjunto al gobierno e instituciones norteamericanas. Las acciones de esta agrupación fueron numerosas, pero cabe destacar la destrucción de 2 haciendas que pertenecían a Hermilda Gaviria, la madre de Escobar. La muerte del abogado Guido Parra el 31 de enero de 1993, el asesinato selectivo de escoltas, lugartenientes y contadores de Pablo se caracterizaron por el uso continuo de explosivos en sus acciones. A su vez, profundizaron el baño de sangre que vivía la nación. Asesinaron a varios familiares de Escobar con autos bombas colocados en sus hogares. Quemaron una finca donde se creía que el capo guardaba pinturas originales de Picasso y quemaron su colección de automóviles antiguos. Los Pepes son probablemente la equivocación más notoria, visible e histórica que cometimos nosotros en la lucha contra Pablo Escobar. Yo diría que en ese momento, frente a 3 o 4 carrobombas semanales en el país, a centenares de muertos y heridos, hubo una especie de desespero de la sociedad, de la institucionalidad, que le pareció legítimo que cualquier persona colaborara para neutralizar a ese monstruo. Y se abrieron esas posibilidades de que los llamados perseguidos por Pablo Escobar, los Pepes, aportaran información desde ese mundo de la delincuencia y fueran más allá del aporte de la información, generaran acciones de intimidación o de retaliación contra la organización de Pablo Escobar. Pero ayudaron mucho a perseguirlo hasta su captura. Claro que sí, no es que no ayudamos, nosotros los capturamos, le dijimos ahí está en esa casa. Hay un aparato que se llama Direction Finder, en ese momento no se conocía en Colombia, la policía no lo tenía, nosotros lo trajimos. Nosotros le desenrollamos los teléfonos y le grabamos, tenemos más de 500 cassettes del señor Pablo Escobar. Entonces, ¿y dónde están esos cassettes? ¿Ah? ¿Dónde están esos cassettes? En un lugar bien seguro, don Julio. Oigan, que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil bien berraca nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le debo a él. Y nos dedicamos a darle a los políticos, a quemarles las casas y hacer una guerra civil bien berraca, entonces nos tienen que llamar al diálogo de la paz y arreglamos con todo el mundo y se nos arreglan los problemas. No le veo otra solución. Pero hay que luchar, hermano, hay que poner todo el corazón para esto y nos vamos a morir todos, nos morimos todos. El patrón, por primera vez, se sintió acorralado, por lo que escribió una carta donde advirtió lo que se aproximaba y comenzó a ejecutar planes terroristas por todo el país. Hola, Pablo Escobar. Le quiero pedir un favor muy grande en nombre del país. Sí. ¿Por qué no hacemos algo para que se entregue y le garanticen la vida y se pueda ir con su familia? Yo estoy disponible para eso, yo soy el que tiene mejor voluntad en este caso. Estoy dispuesto a aceptar una cárcel intermedia, pero necesito hacer un estudio de esas cárceles porque es que yo no puedo permanecer en una cárcel urbana porque me colocan un carrobomba y vuelan una manzana. Transmítale al presidente que tengo la intención de regresar a una cárcel diferente a la de Envigado, pero que necesito saber cuáles son las condiciones de seguridad. Porque pero, ¿cómo se las transmitimos, Pablo? El objetivo de Pablo era atemorizar al país y demostrar el poder que aún mantenía, para de esta manera llegar a un acuerdo con el gobierno que le fuera conveniente, basándonos en sus peticiones. Pero al contrario de esto, solo logró enfurecer más a sus enemigos, quienes no descansaron hasta dar con su muerte. Para atraparlo, era muy importante el rastreo de sus llamadas telefónicas. El único talón de Aquiles de Pablo Escobar y la familia, no hay más. Pablo
deseaba proteger a su familia, quienes se encontraban desprotegidos, cosa que el gobierno colombiano sabía muy bien, por lo que hizo una petición al gobierno de Alemania para que no aceptara a la familia de Escobar como residente de su país, petición que ellos aceptaron. Aquí en el aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, está detenida en este momento la familia de Pablo Escobar Gaviria. El avión de Lufthansa que trajo a la esposa de Escobar, la hija menor, a Juan Pablo Escobar, y a su novia, arribó a Frankfurt a las 8 de la mañana hora de Colombia. De inmediato la policía abordó la nave y retuvo a los 4 viajeros. Río Negro, lunes 29 de noviembre de 1993. Señor embajador de Alemania en Colombia, con enorme sorpresa he recibido la noticia de la expulsión de Alemania de mi familia inocente. Pero más me sorprende el trato recibido por ellos cuando se les tilda de mafiosos y narcotraficantes que por su condición de mujeres inocentes y menores de edad resulta absolutamente repugnante. Sé que el pueblo alemán no comparte semejante actuación, como en su momento el pueblo de Chile en encuestas radiales tampoco compartió la actitud del gobierno de ese país, pero su gobierno ya olvidó que Colombia y otros países de América Latina han sido paraíso y refugio de ciudadanos alemanes que huyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se les trató con cariño y con respeto, y nunca a sus familiares inocentes se les tildó de criminales. Atentamente, Pablo Escobar Gaviria. Él estaba muy enojado con la decisión del gobierno alemán y por el trato que recibió su familia al llegar allí. Por eso envió amenazas hacia esa nación. Le habla Pablo Escobar de Medellín. Es para manifestarle que si el gobierno de Alemania rechaza a mi familia inocente, yo tomaré represalias contra los ciudadanos, los turistas, las empresas y los intereses de Alemania en Colombia. Su familia terminó en el Hotel Tequendama de Bogotá, custodiados por la policía. Esto hizo que Pablo se volviera menos cuidadosos con las llamadas que hacía, aún sabiendo que estaban siendo rastreadas, ya que realmente estaba preocupado y necesitaba comunicarse con ellos. Listo, de todas maneras, cuídense mucho, usted sabe que todos lo necesitamos. Esté tranquilita, mi amor, yo no tengo otra incentivo en la vida sino luchar por ustedes. Y yo estoy metido en una cueva, estoy muy seguro, ya salimos de la parte difícil. ¿Se habló con alguien de la fiscalía para la reubicación de ustedes en el exterior? Sí, tranquilo. ¿Había algún compromiso por parte de ustedes con la fiscalía? Esa es otra pregunta. Por ejemplo, la entrega de su padre. El día de su cumpleaños, sumando el amor por su familia, lo hizo colocar su precaución en segundo plano y realizó 6 llamadas al hotel, lo que provocó que la policía diera con su paradero. Y así fue como llegó el fin del tan temido patrón, el 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños número 44. La policía rodeó la casa donde había localizado a Escobar. El patrón intentó escapar por una ventana, pero allí lo esperaban 2 hombres del bloque de búsqueda. Disparó defensivamente agotando 12 de las 13 balas que tenía en su 9 milímetros, pero aún así no pudo escapar. 3 balas impactaron en su cuerpo y una de ellas atravesó su cráneo de izquierda a derecha, que fue la bala que lo mató. Este suceso de los hechos creó en las personas varias teorías sobre su muerte, sobre todo para su hijo, quien pensó que su padre se había suicidado. Mi padre, cómo murió, vas a ver que él estaba descalzo. Y esto es importante porque muestra claramente que mi padre no tenía intenciones de escapar. Porque él siempre, todas las noches, en su mesa de luz, amarraba los zapatos de la ametralladora y me decía que era más importante los zapatos que el arma para poder escapar del enemigo. Que fue exactamente lo que él hizo cuando se vio rodeado el 2 de diciembre de 1993, el día que murió. Mi padre se suicidó. Murió exactamente de la misma manera como me enseñó a hacerlo.
pero para otros, él fue asesinado. Estando en la azotea, él saca el arma, pero los francotiradores ya tenían todo de antes calculado. ¡Pah! Sin lugar a dudas. Fueron los francotiradores porque fue un operativo de tipo militar, policial montado, ¿no? Debido a que tenían la ubicación exacta donde estaba el personaje. Un criminal nato, una persona como él, nunca piensa en autoeliminarse. Porque hasta en el fondo no son bravos, no son machos, son cobardes. A Pablo Escobar lo mata el bloque de búsqueda. ¿Por qué? Yo andaba con el patrón y él siempre trataba de salir. Nosotros estuvimos rodeados más de 60 veces por la policía y él buscaba la salida y Coronel se le salía por debajo de las patas a los policías. El momento de la autopsia llegó y esta determinó que la causa de muerte fue un homicidio. Pablo Escobar finalmente fue asesinado por la mano de las autoridades. Ay, bueno, no molesta ahora que estamos mirando a ver si es verdad o no es mentira lo de mi papá. La policía acaba de dar un dictamen ya, una información oficial. No, nosotros no queremos hablar en este momento. Pero si el que lo mató lo pueda matar a todos los hijos, yo solo los mato mal parido. Cada ratico en los extras de la televisión. Y usted sabe que uno pues va aprendiendo también, va a tener un sexto sentido. Y un día yo estaba en la cárcel. Cuando yo miro la televisión y el extra era más largo. Extra, 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 extra. Y yo, puta, mataron el patrón. Cuando tan acaba de ser abatido Pablo Emilio Escobar Gaviria, el país enloqueció la felicidad. Y muchas partes del mundo. ¿Y usted? No, yo quedé frío. Posteriormente, el 3 de diciembre de 1993, más de 20.000 personas caminaron junto al ataúd del peor narcotraficante conocido en la historia. La mayoría de ellos gritaban de felicidad y alegría. Sin embargo, para las personas que ayudó en vida y su familia, fue un momento demasiado doloroso. Agradezco en el alma que la tristeza que yo he tenido se ha convertido en alegría al ver este gentío y lo que dicen de mi hijo. Pues lógicamente pues nos tenemos que preparar. Queremos salir del país, queremos educarnos, queremos prepararnos. Peor porque nuestro padre de todas maneras era nuestro padre, él desapareció. La gente no lo conoció como padre ni como amigo, ni siempre conoció otra clase de persona y no tuvo manera de compartir con él. Y así terminó la historia de uno de los narcotraficantes más grandes del mundo. ¿Qué habrá pasado con los sicarios sanguinarios de su mayor confianza? Te lo contaremos en otro video. Si deseas ver más videos como estos, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal Narcocrímenes, actives la campanita y nos dejes un like. Gracias por vernos y te espero en el próximo video.